Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a 365 días comiendo, un podcast sobre alimentación. ¿De qué temas vamos a tratar en este podcast? Pues precisamente vamos a tratar sobre alimentos, sobre cómo organizar la cocina de nuestra casa, sobre cómo aprender a comer saludable. En fin, algo muy interesante. Este primer podcast va relacionado con un tema que últimamente ha estado bastante en tendencias de Twitter. Por ejemplo, se hizo viral un vídeo de un chico que explicaba cómo hacer yogur en casa. Este podcast se titula ¿Hemos maltratado al yogur? Sí, como veis. Todo tiene una aplicación, así que vamos a empezar por donde se tiene que empezar, el principio. Yo me he hecho una batería de preguntas que iré contestando para que esté más o menos estructurado el podcast. Y empezamos por yogur. ¿Qué es el yogur? El yogur es una leche fermentada, que la palabra yogur viene del turco, que significa amasar, y es la palabra que se le da a la leche fermentada. Llevamos haciendo yogures desde hace milenios. Desde hace milenios me refiero a 4000 años antes de Cristo. También se habla de que el origen del yogur está en Bulgaria, en los países bálticos, toda esa zona. Pero bueno, vamos al lío. Digo que se hace desde hace milenios porque cuando éramos nómadas, la leche la guardaban en los estómagos de cabra, por ejemplo, o en piel de cabra, y las bacterias de estas pieles o del estómago fermentaban la leche. Ellos se dieron cuenta, obviamente, la primera vez que se hizo yogur sería por casualidad, y luego pues se siguió haciendo, como casi todo en esta vida. Casi todos los alimentos, casi todas las recetas, las combinaciones y los procesos de preparación de alimentos se dan por casualidad, porque nos damos cuenta de que algo ocurre y estudiamos el cómo ocurre, consiguiendo así un producto derivado de la leche como es el yogur. Es decir, estas personas ponían la leche en los estómagos de cabra, fermentaban y luego vaciaban la bolsa, se lo comerían o lo que fuera, y volvían a reutilizar la bolsa. Por lo tanto, las bacterias que quedaban allí de restos volvían a crecer con la nueva leche, entonces volvían a fermentar. Y eso es lo que se comenta, lo que vamos a utilizar nosotros para hacer un yogur en casa, que luego explicaremos el proceso. Entonces, seguimos a la siguiente pregunta, que sería ¿cómo se fermenta la leche? Pues bien, la leche se fermenta usando dos tipos de bacterias. La leche se fermenta usando diferentes tipos de bacterias. También se utilizan levaduras y hongos, como es el kéfir. Pero aquí vamos a hablar de los yogures comerciales, los que encontramos a gran escala, producidos y comercializados por grandes superficies. La industrialización y la sistematización de la preparación del yogur ha derivado en que se utilicen dos bacterias, que serían el Lactobacillus y el Streptococcus. ¿Por qué dos bacterias? Porque precisamente estas dos bacterias son como un matrimonio, es decir, funcionan mejor juntos, trabajan mejor juntos. Es decir, lo voy a explicar de la manera más sencilla que pueda. Al añadir estas dos bacterias a la leche, empieza a trabajar una, porque soporta un pequeño grado de acidez. Entonces, mientras va aumentando la acidez, esta primera, que sería el Streptococcus, iría menguando su funcionamiento y su efectividad, porque no sobreviven a más de un 0,5 de acidez. Y luego cuando esta acidez ha superado el 0,5, empieza a trabajar el Lactobacillus, que precisamente puede llegar hasta un 1% de acidez o incluso más. Eso es un yogur, una leche fermentada por dos bacterias, en este caso Streptococcus y Lactobacillus, que acaba teniendo un sabor ligeramente ácido. Para la población normal que está acostumbrado a comer yogures azucarados, pues será un alimento muy ácido, que nos recuerda un poco al sabor de la manzana verde. Vale, hasta ahí todo bien.
Tenemos nuestro yogur natural o yogur blanco, como lo denominamos aquí en España. ¿Qué ha pasado para que hayamos empezado a maltratarlo? Pues simplemente la razón más simple para explicar esto es que empezamos a añadirle azúcar para contrarrestar esa acidez. Y las empresas que empezaron a añadirle azúcar tenían cierta ventaja sobre otros competidores. Tampoco sé cuántas empresas había por aquel entonces cuando empezaron a echarle azúcar al yogur. La población normalmente utilizaba frutas para endulzarlo, frutas muy maduras, compotas o incluso mermeladas. Pero ¿qué pasa? En la mermelada ya lleva azúcar. Las grandes empresas empezaron a azucarar los yogures. También empezaron a echarle fruta, lo cual está muy bien porque el yogur con fruta es una mezcla perfecta. Pero ¿qué pasa? Que tanto para abaratar costes como para hacer que los productos sepan mejor, empezaron a sustituir la fruta por aromas y cada vez más azúcar. Ya no es lo que era. Antes de pasar a usar los aromas, sí es cierto que utilizaban frutas cortadas en trozos, que todavía hay algunos yogures que lo tienen. Después empezaron a sustituirlas por mermeladas, que es fruta y azúcar 50%, es decir, 50-50. Y por último ya empezaron a usar aromas químicos, es decir, un yogur de fresa no tiene nada de fresa. Lo que tiene son aromas a fresa y azúcar, glucosa. La gente me pregunta, ¿cuál es la mejor opción que podemos elegir para que sea nuestra opción saludable? Es decir, para que sea el yogur que nosotros consumamos a diario. Entonces mi recomendación es que consumamos el yogur tal y como era. Es decir, yogur blanco natural. También está la opción del yogur griego, que tiene un poco más de grasa, pero yogur blanco natural, es decir, sin azúcar. ¿Qué pasa? Que está ácido. Bien, no estamos acostumbrados a tomarnos el yogur sin azúcar. Por lo tanto, nos va a costar esfuerzo. ¿Qué opción te puedo yo facilitar para que tú vayas metiendo cambios en tu alimentación? Pues sería que a este yogur le añadieras edulcorante, ya sea en polvo, líquido, lo que tú prefieras. Yo, por ejemplo, lo uso líquido. Entonces, vas añadiendo edulcorante, pero con el fin no de endulzarlo, sino de soportar la acidez durante el periodo de adaptación al yogur, llamémosle así. Con la intención de ir reduciendo la cantidad de edulcorante para que el sabor al yogur nos vayamos haciendo a ese sabor, es decir, que al final soportemos la acidez. También podemos añadirle fruta cortada. Entonces podemos tener un yogur con sabor a fruta con solo mezclar yogur natural y fruta. Sorprendente, ¿verdad? Y ahora viene el kit de la cuestión. ¿Cómo hacemos yogur en casa? Pues bien, es tan sencillo como tener un yogur natural y un tetabric de leche. Por ejemplo, también necesitaríamos lo que viene siendo una yogurtera. Es decir, hay varias formas de hacer el yogur. Por ejemplo, lo puedes hacer en una olla, calentando la olla express y luego vaciándola y luego metiendo los yogures ahí, abrigando esa olla para que mantenga el calor el mayor tiempo posible. Podemos hacerlo al horno a baja temperatura, es decir, que el horno lo podamos poner a 50 grados y después apagarlo para que ronde una temperatura de unos 37 grados o menos, para que la bacteria funcione sin llegar a matarlas o sin llegar a inactivarlas por la temperatura, por la ausencia de temperatura o disminución de temperatura. ¿Qué pasa? ¿Cuánto sale una yogurtera? Pues las hay desde 15 euros hasta 200. Entonces eso ya es elección de la persona. Si estás interesado en hacer yogur casero, pues te compras una yogurtera y utilizas un yogur por cada litro de leche. O depende de la yogurtera y de la capacidad de esta. Por ejemplo, la mía, mía no, me la ha dejado mi tía, porque ella tiene yogurtera y quería hacer yo este podcast y video podcast para explicar cómo se hacía. El vídeo de cómo hacer el yogur estará en YouTube, mientras que el podcast lo podréis escuchar en las diferentes plataformas en las que estamos disponibles. En YouTube somos 365 días comiendo, exactamente igual que en todas las redes sociales. Pues bueno, a lo que vamos. Mi yogurtera tiene para capacidad de 7 yogures. Entonces, yo mezclo un yogur y 1 litro de leche. Lo mezclo bien, lo deposito en su correspondiente vasito
lo pongo en la yogurtera y lo enciendo. No hace falta echarle agua, no hace falta nada. Simplemente la yogurtera le da el calor necesario a estos yogures para que fermente. ¿Cuánto tiempo? 12 horas. Es decir, si lo pones a las 12 de la noche, a las 12 de la mañana del día siguiente, ya estaría. Según tus horarios, según tu forma de organizarte con el trabajo y tal, te puedes programar más o menos el tiempo. A ver, puedes averiguar el tiempo en el que mejor te conviene poner la yogurtera. Y de ahí saldrían 7 yogures, en el caso de la mía. Luego hay yogurteras que te preparan 1,5 litros de yogur, que no va en vasitos individuales. Entonces ya depende de la que tú busques. Cada yogurtera te pondrá las indicaciones necesarias. Pues bien, yo me he apuntado aquí más o menos como una chuletilla de cómo salen los yogures ahora mismo. Es decir, por ejemplo, yo el yogur que he comprado para usarlo para aportarle las bacterias al litro de leche sería el yogur natural del marca Hacendado de Mercadona, porque es el que me parecía más barato y simplemente quería hacer el yogur en casa lo más barato posible para ver si realmente compensa. Pues un pack de 6 unidades de yogur natural me ha costado 0,74 €, es decir, 74 céntimos. Que dividido por cada yogur serían unos 12 céntimos de euro cada yogur. He comprado leche semidesnatada porque yo quiero que los yogures sean semidesnatados, es decir, que la leche a la que uso no tenga tanta cantidad de grasa, que tampoco es tanta, pero es la leche que yo consumo. Entonces, ya que lo consumo, es la que utilizaré. Puedes usar leche sin lactosa, puedes usar leche desnatada, leche entera o incluso leche de cabra. Puedes hacer yogures de cualquier tipo de leche. Ahora bien, la leche semidesnatada cuesta 0,58 € el litro. Yo he comprado 1 litro solo. Si compras 6, pues a lo mejor saldrá un poco más barato. Pero no vas a hacer de una sentada 6 litros de leche en yogur, claro. Bueno, el yogur en la yogurtera, según estos cálculos, saliendo 7 yogures, sería de 10 céntimos de euro. Es decir, 2,3 periódicos céntimos más barato. Si yo consumo unos 5 yogures a la semana, por 4 semanas que tiene un mes, por 12 meses que tiene un año, sería un total de 240 yogures al año, que si multiplicamos por el precio del yogur comprado, serían unos 29,52. Y si lo hacemos en casa serían 24 €. Hay una diferencia de 5,52 €. Tampoco es una gran diferencia, tampoco es un gran ahorro, 5 € al año si consumes 5 yogures a la semana. Pero es más barato, no podemos decir que no es más barato. Ahora bien, ¿qué beneficios tiene? Pues mientras consumas el yogur natural sin azucarar, tiene el mismo beneficio. También te aporta el beneficio de haberlo hecho tú con tus propias manos. Me hice otra pregunta, que sería la última pregunta para terminar el podcast. ¿Por qué prepararía yo yogur en casa? Pues bien, precisamente es una forma de consumir menos plástico. Porque cada vasito de yogur es plástico y es plástico que no utilizas. Entonces, ¿qué opción tenemos? Podemos comprar el pack de 6 que nos dé para 6 yogures, para 6 tiradas de yogures, o comprarnos los yogures que vienen en vasitos de cristal y así nos ahorramos de consumir un plástico extra. Sí que es verdad que no estamos tan concienciados como en el plástico, ni en comer saludable. Entonces, ya depende cada uno de sus luchas. Por ejemplo, yo estoy empezando a hacer los yogures en casa. Sí que es verdad que he comprado el pack de Mercadona de yogur natural a marca Hacendado, que viene siendo un plástico, pero con intención era simplemente por probar, con intención a utilizar los yogures de cristal y ese yogur sea el que usaría. Los tarritos de cristal, aprovecharlo y hacer los yogures en los tarritos de cristal. Entonces es una opción. Así que nada, hasta aquí el podcast de hoy, el video podcast de hoy, porque también lo estamos grabando en vídeo para subirlo a las plataformas como YouTube. Espero que os haya sido interesante, espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo y espero que tengáis ganas de escuchar nuevos podcasts con nuevos alimentos. Podéis dejar en los comentarios en cualquier red social sobre qué os gustaría tener información a la hora de escuchar podcasts. Así puedo ir añadiendo más temas a tratar. Recordaros que somos 365 días comiendo
en Instagram, en Twitter, en iBooks o eBooks, en iTunes y Spotify. Así que nada, que tengáis un buen día, una buena tarde o una buena noche. Gracias.